Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación cordial a que se suscriban a nuestro canal y que le den like a nuestros videos para que nos den la fuerza y la motivación para seguir realizando este tipo de material para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia para la mujer desde antes, el inicio y durante la gestación, que es la nutrición en el embarazo. En primer lugar, quiero hablarles acerca de 3 premisas que quiero que queden totalmente claras antes de comenzar el tema. Y es que en primer lugar, durante el embarazo no se debe comer por 2. Esto es algo que hay que sacarse totalmente de la cabeza, ya que es totalmente equivocado. Durante el primer trimestre del embarazo no existe ningún tipo de exigencia para aumentar los requerimientos energéticos. Es desde el segundo y el tercer trimestre de la gestación donde aumentan estos requerimientos. Ahora, ¿en cuánto aumentan? Bueno, estamos hablando que el aumento es de 300 kilocalorías por día. Para que ustedes tengan una idea, 300 kilocalorías por día corresponden a 2 cambures o bananos, que esto sería más o menos 200 kilocalorías, y 200 gramos de yogur, que corresponderían a 100 kilocalorías. Para que ustedes se den cuenta más o menos, es decir, que el incremento no debe ser tanto. En segundo lugar, tenemos, no es lo mismo cantidad que calidad. Y aquí vamos a lo siguiente. Durante el embarazo debemos incrementar la calidad del alimento y no tanto la cantidad. Por supuesto, hay que hacer un cambio en lo que se está comiendo, y en segundo lugar, esas 300 kilocalorías extras durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo las debemos suplir con alimentos de alto valor nutricional, como por ejemplo cereales fortificados, frutas, derivados de la leche, no grasos, carnes magras, entre otros, huevos también. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, el embarazo no es el mejor momento para rebajar. Cualquier restricción energética que se realice durante el embarazo va a traer como consecuencia que el organismo tenga que suplir estas necesidades con sus depósitos internos, que son lo correspondiente a la grasa corporal. El metabolismo de las grasas trae como resultado la liberación de una serie de sustancias que son nocivas para el embarazo. Están relacionadas, por ejemplo, con la preeclampsia y con resultados adversos durante el embarazo y al final del mismo. Motivo por el cual se prohíbe de manera tajante la reducción de peso durante el embarazo. Cualquier mujer, independientemente de su peso, debe tener una ganancia durante el embarazo. Un concepto importante que toda mujer debe saber y que es la mejor forma de evaluar su estado nutricional es el índice de masa corporal. Esto es una fórmula matemática que relaciona el peso sobre la talla al cuadrado. Existen aplicaciones de los teléfonos que nos permiten calcular de manera rápida este parámetro. Y usted lo puede hacer también con su teléfono inteligente y ya tener claro cuál es su índice de masa corporal al inicio del embarazo. Así tenemos que existe una serie de parámetros con respecto a esto que nos van a determinar de manera general el estado nutricional. Si tenemos un índice de masa corporal menor a 18,5, vamos a tener una paciente de bajo peso. Si tenemos una paciente que se encuentra entre 18,5 y 24,9, estamos hablando de una paciente normal en cuanto a su peso. Si tenemos una paciente de 25 a 29,9, estamos hablando de sobrepeso. Si tenemos de 30 hasta 39,9,
estamos hablando de obesidad, y más de 40 estamos hablando de una obesidad mórbida. Por supuesto, todos estos parámetros nos permiten determinar riesgo. Hay que tener esto claro. Entonces, si tenemos una paciente con un índice de masa corporal menor a 18,5, esto es un factor de riesgo alto para resultados perinatales adversos, riesgo aumentado de tener abortos, de tener partos prematuros, de tener recién nacidos de bajo peso asociado a restricción de crecimiento intrauterino, entre otros. Ahora, si tenemos una paciente con un índice de masa corporal de 30 o más, esto también genera un riesgo importante. Por supuesto, esto relacionado con la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia. Tenemos también alto índice de cesárea, diabetes gestacional, tromboembolismo producto de ello. Así que son factores de riesgo tanto en menos como en más. En el embarazo, un índice de masa corporal que se encuentre entre mayor a 18,5 hasta 29,9 generalmente no se asocia con resultados perinatales adversos, pero lo ideal sería tener un índice de masa corporal al inicio del embarazo que esté entre 18,5 y 24,9. Eso sería lo ideal, y por eso es que una mujer que piensa salir embarazada debe estar consciente de esto para tomar las medidas necesarias en cuanto a su alimentación para llegar al embarazo lo más cercano posible a estos parámetros, es decir, entre 18,5 y 24,9. Todo esto es importante que usted lo tenga en cuenta, es decir, el solo hecho de usted iniciar el embarazo con un peso ideal va a reducir el riesgo de que su embarazo vaya a tener problemas. Esto usted debe tenerlo claro y ponerlo en práctica. Si usted antes del embarazo tiene alguna alteración con su índice de masa corporal, debe tomar los correctivos necesarios en su alimentación o buscar ayuda con un nutricionista o con un especialista dedicado a esto para lograr llegar al embarazo con el peso ideal. Otro parámetro importante que usted, que está iniciando un embarazo, debe tener en cuenta es el aumento de peso durante el embarazo. No es tan cierto que la ganancia de peso durante el embarazo debe ser 1 kilo por mes. Esto va a depender de cuál es el índice de masa corporal al inicio del embarazo. Y debe tenerse claro otra cosa que es fundamental, y es que durante el primer trimestre del embarazo hay muy poca ganancia de peso. Puede ser entre 1 y 3 kilogramos, inclusive hay mujeres que disminuyen de peso producto de las náuseas, de los síntomas gastrointestinales, que generalmente ocasionan cierto grado de reducción de peso o, en otros casos, que la mujer mantenga el peso. Es a partir del segundo trimestre del embarazo cuando comienza el aumento progresivo en el peso. Y así vamos a tener, por ejemplo, que si la paciente inicia el embarazo con un índice de masa corporal menor a 18,5, es decir, con bajo peso, esta paciente debe tener una ganancia de peso entre 12,5 y 18 kilogramos. Esto se traduce en más o menos 450 gramos a 600 gramos semanales, que durante un mes se corresponde con 1.800 a 2.400 gramos, es decir, 1,800 a 2,400. En el caso que la paciente inicie con un índice de masa corporal normal, es decir, entre 18,5 y 24,9, tenemos que debe tener una ganancia entre 11,5 y 16 kilogramos, lo que sería entre 300 y 450 gramos semanales, que se traduce en 1,2 kilogramos a 1,8 kilogramos. En el caso del sobrepeso, con un índice de masa corporal entre 25 y 29,9, la ganancia de peso debe ser en todo el embarazo entre 7 y 11,5 kilogramos, que se traduce en 200 a 300 gramos semanales, más o menos de 800 gramos a 1,2 kg mensual. Y en el caso ya de pacientes obesas, es decir, con índice de masa corporal mayor de 30, la ganancia de peso debe ser alrededor de 6 kilogramos. Estamos hablando en promedio unos 180 gramos,
semanales, que se traduce en 720 gramos mensuales. Esto debe quedar claro, que dependiendo del índice de masa corporal con que inicia su embarazo, de allí vamos a determinar cuál debe ser su ganancia de peso normal. Así tenemos una serie de tablas, como por ejemplo esta que tenemos acá, que nos permite a nosotros como médicos determinar de manera exacta cuál debe ser su ganancia de peso normal en función del índice de masa corporal. Y si hay alguna desviación de estas curvas, entonces nosotros debemos tomar medidas para encauzarlo. Inclusive podemos apoyarnos en un nutricionista para lograr la nutrición óptima para que su embarazo vaya de la mejor manera posible y evitar efectos adversos producto de una mala nutrición.